tanto del sector comercial, productivo, como del agro, conformaron el Foro Productivo de Córdoba y en su primera declaración hicieron referencia a varios temas, pero quizás el que más llamó la atención está vinculado con la reforma judicial que tiene paso rápido, digamos, tiene un trámite veloz en el Senado de la Nación, va a ser aprobada la próxima semana. De estos temas y por supuesto de la situación de sus sectores vamos a hablar con Manuel Tagle, que es el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, además titular del Grupo AutoCity, y Luis Lumelo, presidente de la Delegación Córdoba de la Cámara de la Construcción y de su empresa, que creo que es Lumelo Hermanos Sociedad Anónima. Martínez Lumelo Construcciones. Martínez Lumelo. Bueno, gracias por estar en Los Túrelos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, Manuel, que las entidades estas dicen que la reforma debería conseguirse por consenso, pero da la impresión de que el kirchnerismo ha decidido avanzar rápidamente en lo que tiene que ver con su debate y su sanción. Sí, obviamente que es un problema que se ha instalado en el país, es una gran disputa entre el oficialismo y la oposición y el resto de la sociedad que advierten que esta reforma judicial no tiene ninguna necesidad de instalarse en este momento, no es ni oportuna ni necesaria por la urgencia que ellos califican que deberían hacerse estas reformas, no hay tal urgencia. Una reforma de esta envergadura requiere realmente que se debatan los temas importantes, que se analicen con especialistas con el suficiente tiempo, y este no es el momento, lo cual hace pensar que todas estas decisiones que se están tomando van apuntalándose para lograr la impunidad de la vicepresidenta y de su entorno con el gobierno anterior, que quieren realmente resolver sus problemas judiciales, lo cual eso es realmente un objetivo de bajo nivel moral e institucional en el país. Y eso nos preocupa a todos. Creo que los objetivos deben ser otros, reformar las cosas con un sentido lógico. Así es, hemos visto justamente mientras vos hablabas ahí el detalle de lo que ha sido esta declaración y una firma de más de un centenar de entidades. Lumelo, ¿esta declaración de las entidades también significa un llamado de atención para los legisladores que representan a Córdoba de cuál debe ser su posición? Sí, fundamentalmente está dirigida a la aptitud que van a tomar los legisladores. Evidentemente creemos que hay una falta total de sentido de la oportunidad en un país que esté inmerso en una crisis y que está tratando de salir de esta pandemia. Ponernos a ver el tema de la reforma judicial creemos que no es el momento, tampoco se están dando los consensos necesarios. Evidentemente ha habido inclusive desde la justicia un parate a esta continuidad del tema judicial y vemos que desde el Senado hacen caso omiso y van a retomar... Así es, como... reforzando la apuesta. Como reforzando la apuesta. Creemos que la verdad que este tipo de cambios tan fundamentales necesitan un gran consenso de todos los actores a los que debe también servir la justicia, y evidentemente no es el momento, no se está pensando en esto. ¿Ustedes no han pensado, además de la declaración pública, de convocar a los legisladores a hacerle este señalamiento, Manuel? Sí, creo que hay una intención, aún no se ha llegado a ninguna conclusión, pero inclusive los legisladores de Schiaretti y el gobierno de Córdoba han manifestado su intención de no apoyar esta reforma si no es por consenso, con lo cual sería un paso muy positivo. Hoy escuché unas declaraciones del senador Caserio en la radio con el periodista Petete Martínez que realmente me sorprendieron por la virulencia de su actitud, por su... Defendiendo el proyecto. Absolutamente, diciendo que casualmente lo que están haciendo ellos es lograr el consenso vía el Parlamento, que el Parlamento es para eso, es decir, actitudes que están reñidas con las objeciones que se están haciendo públicamente. Así es. ¿No es cierto? Y eso es lo que me parece que el oficialismo tiene que ser prudente y tiene que tratar de escuchar y entender, porque hay cosas que no se pueden atropellar en un momento como este, como acaba de decir Luis, en donde la circunstancia y la situación
no son las adecuadas para introducir reformas de este tipo. Perfecto, Luis. La declaración es extensa, pero si querés agregar 1 o 2 puntos más de lo que ustedes llaman la atención en ese documento. Bueno, fundamentalmente es la oportunidad, el tema de los consensos, el alto costo que tendría la implementación de estos nuevos juzgados y desde un punto de vista federal, realmente sí, que las provincias tengamos que seguir solventando una justicia que prácticamente atiende a la ciudad de Buenos Aires, nos parece que ya esto se debe dar por terminado. En un costo que se estima cerca de 2.000 millones de pesos, que como decís vos, va a sostener todo el país para los juzgados que van a funcionar. Exacto. Más allá de algunas cámaras que se van a crear en el interior del país. Independientemente de eso, creemos que es un costo. A ver, nadie pone en duda que la justicia necesita alguna reforma. Evidentemente se debe dar por consenso, pero nosotros recalcamos eso. Inclusive lo que hemos hecho a través de este comunicado son simplemente unas reflexiones de un sector productivo que representamos a diversas actividades y sectores, pero sin hacer, inclusive, no hacer un hincapié en lo técnico, sino simplemente como una búsqueda de diálogo, instando a una búsqueda de diálogo y a reflexión sobre este y otros temas que sabemos que están en cartera. Bueno, hablando de estos temas, vamos a pasar un poco a la situación en los sectores en los cuales ustedes están desenvolviéndose, especialmente, por ejemplo, en el sector automotor. Se habla, Manuel, de que se van a tomar medidas para restringir las importaciones y eso podría tener a lo mejor un impacto en lo que puede ser la disponibilidad de vehículos y me imagino en el precio de los autos, ya sean nuevos o usados. ¿Es así? ¿Cómo ves ese panorama? Bueno, esta es una manifestación más de una economía dirigida por el Estado, controlada férreamente por el Estado, con un voluntarismo económico que no respeta la realidad del funcionamiento de la economía. Creen que se puede conducir una economía desde los escritorios del sector público y eso es imposible, los mercados son inexorables y lo que está pasando es que aparentemente no hay dólares por las restricciones cambiarias. Así es. Las restricciones cambiarias que se entienden en la pandemia porque obviamente ha habido que controlar un poco la volatilidad que produce esta situación de emergencia, pero que lo importante es tratar de revertir esas situaciones de control para que el cepo cambiario no genere situaciones de tensión demasiado elevadas, donde empiezan a escaparse los dólares a distintos sectores que especulan, que no critico la especulación, simplemente que lo que digo es que se van a sectores que no son los productivos, y por lo tanto creo que están faltando dólares y eso hace que se restrinja la importación de bienes, entre los cuales los autos. Así es. Hay buques en el puerto de Zárate que están con miles de autos encima que no están autorizados a bajar. Y bueno, y eso significa que vamos a tener con estas restricciones, obviamente, limitaciones de oferta y por lo tanto habrá aumentos de precio y ¿quién termina pagando esto? El consumidor también, que es en definitiva el que debería ser el soberano en este proceso económico, el beneficiado de un proceso de oferta y demanda, ¿no? Así es, bien lo ha señalado, junto con las medidas de que a lo mejor se restringe más el cepo para los particulares, habrá también otras medidas y lo que está demostrando justamente el mercado en estos días, el aumento de los dólares financieros, como se llama. De todos modos, Luis, el gobierno anunció un plan de obras públicas, va anunciando obras públicas para las provincias, e incluso a ustedes, en un documento reciente que elaboraron ahí en el Foro de la Construcción, les preocupa que esas obras estén dirigidas a cooperativas y a movimientos sociales. ¿Por qué? Sí, en realidad lo que nos preocupa es que hemos detectado tanto a nivel provincial como nacional un aumento de la informalidad en nuestro sector. Vemos que ¿De la informalidad? De la informalidad, de trabajadores informales. Vemos que esta medida, en vez de ir en el sentido que debería ser una política de Estado, que es lograr que los trabajadores informales se incorporen a la formalidad, sí, de alguna manera tienden a hacer todo lo contrario. Al ir dirigido contra algunas organizaciones sociales informales, es decir, cuando nosotros hablamos de cooperativa y todo, nos referimos a la parte de estas organizaciones que están trabajando, haciendo viviendas, infraestructura en forma informal. Hay
cooperativas, que obviamente el movimiento cooperativo en el país ha sido madre de muchas industrias. No nos referimos a eso, sino concretamente a estos movimientos sociales, a la mano de obra de los municipios. Entonces vemos que todos estos planes... O sea, esas obras que llamémosle cordón cuneta, como se llaman habitualmente esas obras, y estas que pudieran emprender en movimientos sociales, ¿ustedes entienden que más que favorecer el trabajo formal, va a favorecer el trabajo informal? Nosotros con resultados económicos. Exacto. Nosotros estamos convencidos de que es así cuando no hay ninguna diferencia en el costo. Es decir, el costo puede ser para el municipio menor contratar a una cooperativa o a un grupo de contratistas informales. Así es. Pero evidentemente que eso es para el municipio. Lo cierto es que para los contribuyentes o el Estado sigue siendo, es el mismo costo, es decir, lo que nosotros después devolvemos, las empresas devolvemos en impuestos, o que nuestra cobertura significa jubilación, salud, el Estado lo tiene que dar por otra parte, es decir, a las cooperativas tienen un costo de construcción de vivienda, pero después el Estado tiene que solventar todos estos otros costos de los que estábamos hablando, que llevan prácticamente a que no haya diferencia en el precio de la ejecución de una vivienda por parte de una entidad informal que por parte de una empresa. El riesgo es que quedan los trabajadores en la informalidad y no tiene su impacto en el resto de la economía, ¿no? En realidad son varios los riesgos. Si uno se va por las experiencias, inclusive no hay una garantía de que que finalmente el motivo por el cual ha sido un contratado, que es ejecución de vivienda, se lleve a cabo. Claro. Tenemos sobradas experiencias de que han quedado sin terminar. Y segundo, que la formalidad no se cuantifica, pero evidentemente un trabajador que pueda acceder a crédito, que pueda acceder a todo lo que significa la economía formal, es totalmente superador de la precarización que sufre con este esquema que se está pensando. Exacto. Manuel, para concluir desde el punto de vista de, incluso la Bolsa de Comercio ha realizado varios trabajos, digamos, semanalmente está dando a conocer su posición sobre distintos hechos que van pasando en la economía. No hay una perspectiva, digamos, de una recuperación sólida, por lo menos lo que entiende la Bolsa, digamos, con estos fundamentos como lo está encarando el gobierno nacional. ¿Es así? Sí, creo que es muy difícil la situación económica que estamos viviendo en el mundo, pero sobre todo en países como el nuestro, que tenemos una debilidad estructural financiera. Acabamos de salir de un default que se prolongó demasiado tiempo la negociación, creo que al final sin muchos resultados, pero bueno, creo que ha sido por nosotros elogiado, porque creo que es importante que se resuelva el problema de la deuda, que nos volvamos a incorporar al mercado financiero internacional y podamos pensar en conseguir créditos en el mediano plazo. En el corto plazo va a ser muy difícil, pero con todas esas restricciones la situación económica es difícil de pensar en que se va a recuperar rápidamente. Y obviamente todo esto que dije recién sobre los controles, sobre la economía y la falta de libertad, que el empresariado es lo que valora para hacer inversiones. Sin libertad, obviamente, el empresario tiene que depender de un funcionario público para resolver sus problemas. Y eso es lo que no es conveniente y desalienta las inversiones. Y si nosotros no tenemos una dirección y un rumbo en ese sentido en la política económica del país, que vamos a ir hacia un equilibrio fiscal, hacia una liberalización de la economía, una integración al mundo, que sería lo razonable, que la haría crecer realmente a la economía con un shock explosivo de confianza, porque el mismo gobierno podría generar un gran shock de confianza si tomara las decisiones correctas. Luego del acuerdo por la deuda tiene una gran oportunidad. Sin duda. El problema no son las personas en la confianza, el problema son las decisiones políticas que se toman. Si las decisiones son correctas, se produce la confianza y la certidumbre. Y esos son dos ingredientes fundamentales para comenzar un proceso de recuperación. Bueno, hablando de la recuperación brevemente, Luis, todo digamos, esquema de obra pública, más allá de este apunte que hacen ustedes sobre el tema de los movimientos sociales y las cooperativas, ¿la obra pública va a despegar en Córdoba, Luis? Sí, me permito, te pido por favor hacer una aclaración respecto a lo que dije. Evidentemente que en un contexto como este todos necesitamos trabajar, los trabajadores formales, los informales. Lo que creemos que deberían generarse son políticas porque que tiendan exactamente, claro, que
generar herramientas para que estos trabajadores accedan al trabajo a través de empresas que le dan la formalidad y lo integran. En cuanto a la obra pública, estimamos que sí, que va a haber posibilidad de que vuelva a estar... A ponerse la rueda en marcha. Ponerse en marcha. Lo que comentaba recién Manuel, con el arreglo de la deuda externa, va a permitir que muchos de los créditos que ya estaban acordados puedan llegar a finalizarse y hacer los desembolsos correspondientes para poner el movimiento en la obra pública. Y que haya financiamiento para esa obra pública.